Mi esposa se burló de mí tras engañarme, así que arruiné su vida social. Escribo esto porque durante meses me convencí de que estaba exagerando, de que lo que sentía era paranoia, hasta que empecé a notar que las risas se apagaban cuando yo entraba al salón del condominio, que los saludos eran más forzados y que mi propia esposa, Valeria, tenía esa sonrisa, esa que no era para mí. Vivimos en un conjunto residencial donde todo se sabe, donde cada cena, cada reunión en la terraza, cada copa de vino compartida se convierte en tema de conversación al día siguiente, y aún así, yo fui el último en enterarme de que mi matrimonio era el chiste favorito del lugar. La primera pista no fue verla con otro, fue escucharla. Daniel es tan predecible, dijo una noche creyendo que yo no estaba cerca, y alguien respondió riéndose, por eso necesitas emoción, ¿no? No entré, no hice ruido, solo escuché. Al día siguiente actué normal, porque en ese momento entendí algo incómodo, no era solo una infidelidad, era una narrativa construida en mi contra. En el trabajo, Andrés me preguntó sin rodeos, ¿todo bien en casa? Se te ve, distraído, y por primera vez dudé en responder. Esa misma noche, Valeria llegó tarde, dejó el celular en la mesa y se fue a bañar, y aunque nunca fui de revisar cosas ajenas, esa pantalla encendida con un mensaje de Sergio, ayer estuvo increíble, no dejó mucho a la imaginación. Lo peor no fue el mensaje, fue abrir el chat, fotos, audios, burlas, comentarios sobre mí que no eran recientes, eran constantes, como si mi papel en su vida fuera ser el tipo al que se le ve la cara. Cerré el teléfono, respiré hondo y cuando salió del baño me dijo ¿vas a usar la ducha o te quedas ahí pensando, como si nada? Y ahí entendí que si reaccionaba como ella esperaba, perdía, pero si no hacía nada, ya estaba perdiendo. Esa noche decidí algo simple, no iba a confrontar, iba a observar, porque si ella había convertido mi vida en un espectáculo, yo iba a aprender quién estaba sentado en primera fila y quién aplaudía más fuerte. Al día siguiente no hice nada espectacular, y eso fue lo más difícil de sostener. Desayunamos juntos, Valeria revisando su celular como siempre, yo fingiendo interés en las noticias mientras en realidad repasaba cada nombre que había visto en ese chat, cada emoji, cada burla, tratando de entender quién era quién dentro de ese pequeño teatro donde yo era el protagonista ridículo. Hoy hay reunión en la terraza, ¿vas a ir o vas a inventar trabajo otra vez?, me dijo sin mirarme, y respondí con un simple voy a pasar, porque necesitaba verlos de frente, necesitaba confirmar quiénes sabían y cómo actuaban cuando yo estaba presente. Esa noche, el ambiente fue exactamente como lo recordaba, risas, música baja, copas en mano, pero ahora cada gesto tenía otro significado. Laura me saludó con un beso en la mejilla demasiado rápido. Paula evitó mirarme directamente y Sergio, ni siquiera disimuló, me dio la mano con una sonrisa tranquila, como si estuviera seguro de que yo no haría nada. Daniel, debería salir más, te hace falta soltarte, soltó a alguien detrás, y varias risas siguieron, pequeñas, contenidas, pero suficientes. No respondí, solo sonreí, y fue ahí cuando noté algo útil. No todos se reían igual, algunos lo hacían por inercia, otros por incomodidad, y un par, como Laura, observaban más de lo que participaban. Me acerqué a la mesa de bebidas y Sergio apareció a mi lado. Tienes suerte, hermano, Valeria es increíble, dijo en tono casual, como si no hubiera doble sentido, pero lo había, y lo sabía. Lo miré apenas un segundo y respondí, sí, lo es, sobre todo cuando cree que nadie la está viendo. Su sonrisa se tensó apenas un instante, lo suficiente para confirmarme que no era tan valiente como aparentaba. Esa pequeña grieta fue suficiente para mí, porque entendí que mi ventaja no estaba en exponerlos de inmediato, sino en hacerlos sentir observados, incómodos, inseguros. Cuando regresé a casa, Valeria ya estaba ahí, recostada viendo su celular, y sin levantar la vista dijo, ¿la pasaste bien o te sentiste fuera de lugar como siempre? Y por primera vez en mucho tiempo le respondí sin titubear, me estoy acostumbrando. No preguntó más, pero levantó la mirada, y en ese silencio breve supe que algo había cambiado, muy poco, casi imperceptible, pero suficiente para que dejara de verme como alguien completamente inofensivo. Los días siguientes no fueron de acción, fueron de paciencia, y eso pesa más de lo que parece. En el trabajo me costaba concentrarme, Andrés empezó a notarlo más de lo normal. Te estás metiendo en algo, ¿verdad?, me dijo en la cafetería, directo, sin rodeos, y aunque dudé, terminé respondiendo con medias verdades, solo estoy arreglando cosas en casa. No insistió, pero me soltó algo útil, cuando la gente cree que tienes el control, baja la guardia,
pero si sospechan, se vuelven impredecibles, y eso me hizo replantear mi propio ritmo, porque en la terraza ya había dejado una pequeña señal. Esa noche revisé de nuevo el celular de Valeria, esta vez con más calma, copiando conversaciones, tomando capturas, fijándome no solo en lo evidente, sino en los detalles, horarios, lugares, quién reaccionaba, quién iniciaba las burlas. Paula destacaba más de lo que pensé, no solo sabía todo, también alimentaba las historias, exagerando cosas para hacerlas más graciosas. Pero lo que realmente me hizo detenerme fue un audio de Valeria, es que Daniel ni se entera, o sea, podría hacerlo frente a él y seguiría con su cara de nada, seguido de risas, incluyendo la de Sergio. No sentí rabia inmediata, sentí algo más frío, claridad. Guardé todo y devolví el teléfono exactamente como estaba, pero cometí un error tonto, olvidé cerrar una de las apps recientes. A la mañana siguiente, Valeria lo notó. ¿Usaste mi celular?, preguntó sin levantar la voz, pero con esa tensión que no estaba antes. Dudé medio segundo y respondí, no, ¿por qué?, y me sostuvo la mirada más tiempo del habitual. Raro, lo dejé distinto, murmuró, sin acusar directamente, pero sembrando una sospecha que no necesitaba. Durante el día no escribió mucho, y en la noche, cuando llegó, estaba más callada, más atenta a mis movimientos, como si estuviera recalculando algo. Pensé que había sido sutil, que tenía todo bajo control, pero ese pequeño descuido cambió el ritmo del juego, porque por primera vez, no solo yo estaba observando, ella también empezó a hacerlo. Esa sospecha no explotó de inmediato, y eso la volvió más peligrosa. Valeria no me confrontó, hizo algo peor, empezó a actuar mejor, más cuidadosa, más cariñosa incluso, como si quisiera medir hasta donde yo estaba enterado. ¿Quieres cenar afuera hoy? Hace tiempo no salimos, me dijo con una sonrisa que antes me habría tranquilizado, pero ahora solo me confirmaba que estaba ajustando su comportamiento. Acepté, porque si algo tenía claro era que no podía retroceder. En la cena, intentó guiar la conversación hacia temas triviales, pero en un punto soltó, a veces siento que estás distante, como si escondieras algo, y ahí entendí que estaba tanteando terreno. Le respondí con algo simple, solo estoy cansado, nada más, manteniendo el tono plano, sin darle nada que usar. Esa noche, cuando volvió a dormirse con el celular en la mano, no lo toqué, en lugar de eso, empecé a hacer algo más útil, observar sus rutinas desde fuera, horarios, excusas, patrones. Noté que coincidía demasiado con los movimientos de Sergio, especialmente los días que Camila no estaba en el condominio. Ahí apareció la primera oportunidad real, pero también el primer obstáculo incómodo, acercarme a Camila sin levantar sospechas. No podía ir directo, necesitaba una excusa creíble, y la encontré días después cuando coincidimos en el estacionamiento. Oye, ¿sabes si Sergio dejó su carro mal parqueado ayer? El guardia me comentó algo raro, le dije improvisando, y su reacción fue más reveladora de lo que esperaba. ¿Sergio? No, estuvo conmigo toda la noche, respondió rápido, demasiado rápido. No la corregí, solo asentí, pero esa contradicción fue suficiente para confirmar que había más mentiras de las que parecía. Cuando subí al apartamento, Valeria estaba en el balcón hablando por teléfono en voz baja, apenas me vio, colgó. ¿Todo bien?, pregunté, y respondió con una sonrisa tensa, sí, solo cosas de Laura. No insistí, pero algo en su tono no cuadraba. Esa misma noche, mientras ella dormía, revisé los registros del condominio desde una app que los residentes podían consultar, y ahí estaba, el vehículo de Sergio entrando a una hora en la que, según Camila, estaba con ella. No era solo una infidelidad, era una red de mentiras mal sincronizadas, y acababa de encontrar el primer hilo que podía romperlas. Con ese registro en la mano, entendí que no necesitaba inventar nada, solo ordenar lo que ya existía, pero hacerlo sin precipitarme era la parte complicada. Si mostraba esa prueba directamente, Valeria lo negaría. Sergio se haría el ofendido y Camila probablemente elegiría creer lo más cómodo. Necesitaba algo más sólido, algo que no dejara espacio a versiones. Esa tarde me crucé con Andrés en la salida del trabajo y, sin entrar en detalles personales, le pedí un favor técnico. ¿Se puede recuperar metadata de archivos reenviados por mensajería? Levantó una ceja y respondió, sí, pero depende, ¿para qué? Dudé un segundo, luego fui claro, necesito comprobar horarios reales de unas fotos. No preguntó más, solo dijo tráeme algo y vemos.
Esa misma noche, en el condominio, había otra reunión improvisada en la terraza. Valeria estaba más relajada, como si hubiera decidido que yo no representaba una amenaza real, y eso jugaba a mi favor. Me acerqué lo suficiente para escuchar sin ser evidente, y ahí estaba Paula contando una historia exagerada sobre un esposo que ni nota cuando le ven la cara, acompañada de risas que ya no me sorprendían, pero sí me confirmaban algo: ella era el amplificador del grupo. Me acerqué a la barra, pedí algo y, en un descuido calculado, dejé mi celular sobre la mesa con la pantalla encendida mostrando una notificación falsa que había preparado: registro de acceso, vehículo visitante, Sergio Alcántara, 2347. No dije nada, solo me alejé unos segundos. Cuando regresé, noté el cambio. Paula evitó tocar el teléfono, pero lo había leído, y su expresión lo delataba. No pasó ni un minuto antes de que se acercara a Valeria a susurrarle algo al oído, y por primera vez en semanas, vi a mi esposa perder la compostura por un instante. Sergio llegó poco después, y el ambiente ya no era el mismo, las miradas eran más cortas, las conversaciones más medidas. Yo no había acusado a nadie, solo había dejado una pieza sobre la mesa. Al volver al apartamento, Valeria cerró la puerta con más fuerza de lo normal. ¿Qué estás intentando, Daniel?, preguntó, directa, sin sonrisa esta vez. Me apoyé en la pared y respondí tranquilo: intentar qué. Sostuve la mirada, y por primera vez, no respondió de inmediato. Ese silencio fue más valioso que cualquier prueba, porque confirmó que empezaban a dudar, no de mí, sino entre ellos. No respondió esa noche, y eso fue peor que una pelea. Valeria se limitó a ignorarme, pero su forma de moverse cambió, más rígida, más calculada, como si cada palabra ahora tuviera peso. A la mañana siguiente salió temprano sin decir nada, y eso me dio el espacio que necesitaba para avanzar sin interferencias. Le llevé a Andrés algunas capturas y archivos que había reunido, intentando no mostrar más de lo necesario. Esto no es solo por curiosidad, dijo después de revisar un par de cosas: aquí hay patrones, horarios que se repiten, archivos reenviados desde el mismo dispositivo aunque cambien de chat, y ahí entendí que lo que yo veía como piezas sueltas empezaba a tomar forma real. ¿Puedes ordenar todo por línea de tiempo?, le pregunté, y respondió con un simple sí, pero cuando lo hagas visible, ya no hay vuelta atrás. Esa frase se me quedó todo el día. Mientras tanto, en el condominio, el ambiente se había tensado de forma sutil. Camila ya no aparecía tanto en las reuniones, Paula hablaba menos cuando yo estaba cerca, y Laura observaba más que nunca. Esa tarde coincidí con ella en el elevador. Tu esposa está rara, soltó sin rodeos. La miré apenas y respondí: todos estamos raros cuando las cosas no cuadran, y ella no sonrió, pero asintió, como si entendiera más de lo que decía. Esa conversación me dejó claro que Laura no era tonta, solo necesitaba pruebas para inclinarse hacia un lado. Al regresar al apartamento, encontré a Valeria revisando mi laptop. ¿Buscas algo?, le dije desde la puerta, y se sobresaltó apenas un segundo. Solo quería ver una cosa del banco, respondió rápido, cerrando la pantalla. Ese fue mi segundo error detectado, había llamado su atención demasiado pronto. Esa noche casi confrontó todo, lo tuve en la punta de la lengua, pero me detuve: si hablaba ahora, solo les daría tiempo de alinearse. En lugar de eso, hice algo más incómodo: fingí normalidad otra vez. Pero mientras ella dormía, con el teléfono ahora bloqueado con otro código, entendí que el juego había cambiado de fase, ya no era solo recopilar, ahora tenía que anticiparme, porque si ellos se organizaban primero, todo lo que tenía podría volverse inútil. Al día siguiente dejé de reaccionar y empecé a provocar pequeñas fricciones controladas. Si ellos ya sospechaban de mí, lo mejor era dirigir esa tensión entre ellos. En el trabajo, Andrés me entregó un archivo ordenado por fechas, entradas del condominio, horarios de mensajes, fotos con metadata intacta. No es perfecto, pero es suficiente para conectar puntos, dijo, y tenía razón, suficiente para alguien que quisiera ver la verdad. Esa tarde decidí usar la pieza más débil del grupo, Paula. Le escribí algo simple: creo que están mintiéndote también a ti, y tardó casi una hora en responder, lo cual ya decía bastante. No sé de qué hablas, contestó al final, pero en la noche, en la terraza, se notaba que estaba inquieta. Me acerqué sin rodeos. No tienes que cubrir a nadie, le dije en voz baja, y ella evitó mirarme. Yo no estoy cubriendo a nadie, respondió,
pero su tono no convencía ni a ella misma. Entonces no tendrás problema con que Camila vea esto, añadí, mostrándole solo una parte, el registro de entrada de Sergio en una hora imposible. Su reacción fue inmediata, no de sorpresa, de miedo. No hagas eso aquí, susurró, mirando alrededor. Ese fue el quiebre que necesitaba. Minutos después, Paula ya no estaba con Valeria, estaba hablando aparte con Laura, y por primera vez vi a Laura fruncir el ceño de verdad. Sergio llegó tarde, como siempre, pero esta vez nadie lo recibió igual, incluso Valeria parecía tensa, pendiente de quién hablaba con quién. Me acerqué a la barra y Sergio se puso a mi lado otra vez. «Estás jugando con fuego, Daniel», dijo en voz baja, sin sonrisa. Lo miré de reojo y respondí, «No, solo estoy encendiendo la luz», y por primera vez, no tuvo una respuesta inmediata. Pero cometí un error justo después, subestimé lo rápido que Valeria podía reaccionar. Cuando volví al apartamento, ella ya estaba esperándome, con mi laptop abierta otra vez y una carpeta que no recordaba haber dejado visible. «¿Qué más estás escondiendo?», preguntó, esta vez sin ningún intento de suavizar el tono. Y ahí entendí algo incómodo, mientras yo movía piezas afuera, había dejado una abierta dentro de casa, y ella acababa de encontrarla. Me quedé quieto en la puerta un segundo, lo suficiente para entender que negar ya no servía. Valeria tenía la carpeta abierta con parte de la línea de tiempo que Andrés me había ayudado a armar, no todo, pero sí lo suficiente para saber que yo no estaba imaginando cosas. «Estás revisando mi vida como si fuera un proyecto», dijo, con una mezcla rara entre enojo y algo más cercano al miedo. Cerré la puerta detrás de mí y avancé despacio. «No, estoy ordenando lo que tú desordenaste», respondí, sin levantar la voz. Se levantó de golpe. «No sabes de qué hablas», insistió, pero ya no sonaba segura. Señalé la pantalla. También es coincidencia esto, y esto, no necesitaba mostrar más, su silencio llenó el espacio. Intentó cambiar la jugada. «¿Y tú?», revisando mi teléfono, siguiéndome, ¿eso qué es?, y tenía razón en algo, no estaba jugando limpio. Dudé un segundo, error. Aprovechó. «Mira, Daniel, si estás tan incómodo, hablamos y ya, pero no montes este show», dijo, intentando bajar todo a una conversación controlada. Negué con la cabeza. «No es una conversación, es una cadena de mentiras», respondí, y por primera vez mencioné un nombre, Sergio. Ahí perdió el ritmo. No gritó, no negó de inmediato, calculó. «No tienes pruebas reales», soltó finalmente. Sonreí apenas. «Tengo suficientes para que Camila haga las preguntas correctas, y eso sí la golpeó». Caminó hacia mí rápido. «No la metas en esto», dijo, firme. «Ya está dentro desde que empezaste», respondí. El ambiente se volvió denso, pero no explotó como esperaba. En lugar de eso, Valeria hizo algo que no anticipé, tomó su teléfono, escribió varios mensajes seguidos y salió al balcón. No alcancé a ver a quién, pero sí entendí la intención, estaba alineando versiones, cerrando filas antes de que yo pudiera mover la siguiente pieza. Cuando volvió, su tono había cambiado otra vez. «Haz lo que quieras, Daniel, pero si te equivocas, te quedas solo», dijo, fría, casi tranquila. Y por primera vez desde que empezó todo, sentí que el tiempo jugaba en mi contra, si ellos se organizaban esa misma noche, mi ventaja se evaporaba. Miré la pantalla, luego a ella, y tomé una decisión incómoda, ya no podía seguir fragmentando, tenía que forzar un punto de quiebre antes de que ellos lo hicieran primero. No esperé a la mañana siguiente, si Valeria ya estaba moviendo piezas, yo tenía que adelantarme aunque no fuera el momento perfecto. Bajé directo a la terraza donde todavía quedaban algunos del grupo, incluyendo a Laura y, para mi sorpresa, Camila, que rara vez se aparecía ya. El ambiente estaba raro, conversaciones cortadas, miradas que evitaban cruzarse demasiado tiempo. Me acerqué sin rodeos. «Camila, ¿puedo hablar contigo un momento?», pregunté, y Valeria, que acababa de llegar detrás de mí, se tensó de inmediato. «Lo que tengas que decir, dilo aquí», intervino ella, intentando controlar el espacio. La ignoré y saqué el teléfono. «Solo necesito que veas esto», dije, mostrándole primero algo simple, los registros de entrada del condominio con el nombre de Sergio en horarios donde, según ella misma había dicho, él estaba con ella. Camila frunció el ceño. «Eso no prueba nada», respondió,
pero ya no sonaba segura. Asentí. Por eso hay más, añadí, pasando a los mensajes con metadata visible, fechas, horas, coherencia. No enseñé todo, solo lo suficiente para que las piezas empezaran a encajar solas. El silencio se volvió incómodo, pesado. Sergio apareció en ese momento, como si lo hubieran llamado, y probablemente así fue, y al ver la escena se detuvo en seco. ¿Qué está pasando?, preguntó, intentando sonar tranquilo. Camila giró hacia él. Eso quiero saber yo, respondió, y ahí fue donde todo empezó a romperse de verdad. Valeria dio un paso al frente. Daniel está sacando cosas de contexto, dijo rápido, pero Laura, que había estado observando todo, intervino por primera vez. Entonces explica los horarios, dijo, directa, sin suavizar nada. Sergio abrió la boca, la cerró, y miró a Valeria antes de responder. Ese gesto fue suficiente. Camila retrocedió un paso, como si la distancia le ayudara a procesar. Me estás viendo la cara, soltó, y ahora sí había enojo real en su voz. Yo no dije nada más, ya no hacía falta. Pero entonces pasó algo que no esperaba. Paula, que había estado en silencio todo el tiempo, habló. No es solo eso, dijo, con la voz temblando, y todas las miradas se fueron hacia ella. Valeria giró de golpe. Cállate, susurró, pero ya era tarde. Paula tragó saliva, miró a Laura y luego a Camila, como si necesitara permiso para seguir, pero lo que tenía dentro ya no se iba a quedar guardado. No fue una vez, llevan semanas viéndose aquí, cuando tú no estás, dijo finalmente, señalando a Camila, y el silencio que siguió fue pesado, casi incómodo de sostener. Eso es mentira, soltó Valeria de inmediato, pero su voz ya no tenía el mismo control. Sergio intentó intervenir. Paula, estás exagerando, pero ella lo cortó. No, tú sabes que no, respondió, y esa fue la primera vez que él se quedó sin discurso. Camila miraba a uno y a otro, intentando armar algo que ya no tenía forma. Dime que no es verdad, le dijo a Sergio, directo, sin rodeos, y él dudó, un segundo demasiado largo. Ese segundo fue todo. Eres un asco, soltó Camila, retrocediendo como si le diera repulsión, y luego giró hacia Valeria. ¿Y tú, en serio? Pero Valeria no respondió, solo la miró con una mezcla de enojo y frustración, como si estuviera perdiendo algo más grande que una amistad. Laura cruzó los brazos. Esto no es solo un error, es una cadena de mentiras, dijo con calma, pero con ese tono que en ese grupo significaba sentencia. Nadie la contradijo. Yo me mantuve al margen, observando cómo lo que había armado empezaba a sostenerse solo, hasta que Sergio, acorralado, decidió atacar. ¿Y tú qué, Daniel, te haces la víctima cuando llevas días espiando, manipulando a todos?, lanzó, intentando cambiar el foco. Algunas miradas dudaron, y por un momento sentí que el equilibrio podía romperse en mi contra. Tenía que responder, pero sin perder lo que ya estaba ganado. No estoy manipulando nada, dije, firme, solo dejé de ignorar lo que ustedes hacían a escondidas y lo puse donde todos pudieran verlo. Laura asintió levemente, como si eso bastara. Pero Valeria no estaba dispuesta a perder así. Dio un paso al frente, mirándome directo. ¿De verdad crees que sales limpio de esto?, dijo, y en su tono ya no había defensa, había advertencia. Y fue en ese momento cuando entendí que esto todavía no terminaba, porque si algo le quedaba a Valeria, era la capacidad de golpear donde menos lo esperaba. Valeria no elevó la voz ni hizo una escena más grande, hizo algo más peligroso, sonrió apenas y sacó su teléfono. Ya que estamos mostrando cosas, dijo, deslizando la pantalla con calma, hablemos de cómo conseguiste todo eso, Daniel. Sentí el golpe antes de verlo, había fotos mías revisando su celular desde el reflejo de un vidrio, capturas de accesos a su laptop, incluso un clip corto donde yo abría su sesión sin permiso. No era perfecto, pero sí lo suficiente para cambiar la conversación. Esto también lo vas a explicar como ordenar, soltó, mirando a Laura primero, no a mí. El ambiente se volteó un poco, no a su favor, pero sí lo suficiente para sembrar dudas. Sergio aprovechó. Te lo dije, está obsesionado, añadió, intentando recuperar terreno. Por un segundo dudé, error otra vez. Pero esta vez no retrocedí. Sí, revisé cosas que no debía, admití, sin adornos, y varias miradas se clavaron en mí.
Porque cada vez que preguntaba, mentían. Porque cada vez que confiaba, se reían. Y porque nadie aquí iba a decir nada si no lo veía con sus propios ojos. No subí el tono, no señalé a nadie, dejé que el peso cayera donde tenía que caer. Laura inclinó la cabeza, pensativa. La forma es cuestionable, pero el fondo no cambia, dijo finalmente, y esa frase volvió a inclinar la balanza. Camila, aún afectada, fue más directa, me importa más lo que hicieron que cómo él lo descubrió. Valeria apretó la mandíbula, pero no respondió de inmediato, estaba recalculando otra vez. Entonces intentó un último giro. Todo esto es personal, no tiene por qué salir de aquí, dijo, mirando al grupo, apelando a esa regla no escrita del condominio, los problemas se quedan dentro. Y ahí fue donde decidí romper esa regla. Ya salió, respondí, sacando mi teléfono y mostrando algo que no había mencionado antes, un correo enviado a la administración con un resumen de accesos irregulares y uso indebido de áreas comunes, con nombres y horarios. No era una denuncia formal, todavía, pero sí lo suficiente para activar revisiones internas. El silencio fue distinto esta vez, más frío. Valeria me miró como si no me reconociera. Te acabas de meter en algo más grande, dijo, y por primera vez, no sonaba segura de poder controlarlo. Yo tampoco estaba completamente seguro de lo que venía, pero ya no había espacio para medias tintas. La reacción no fue inmediata, pero empezó a sentirse en cuestión de horas. A la mañana siguiente, la administración del condominio envió un correo general sobre revisión de accesos y uso de áreas comunes, sin nombres, pero lo suficientemente claro para que todos entendieran de dónde venía. En los pasillos, las conversaciones se cortaban cuando alguien más se acercaba, y por primera vez, no era yo el centro de las risas, era el tema que nadie quería tocar directamente. Valeria no me habló en todo el día, pero cuando coincidimos en el apartamento, dejó las llaves sobre la mesa con más fuerza de lo normal. ¿Qué quieres exactamente?, preguntó, sin rodeos, sin sarcasmo. Me tomé un segundo antes de responder. Salir de esto sin seguir siendo el idiota del que se ríen, dije, directo. Se cruzó de brazos. Eso ya lo lograste, ¿y ahora qué?, insistió. La miré fijamente. Ahora cada quien se hace cargo de lo que hizo. No le gustó la respuesta. Te estás llevando a todos contigo, soltó, y por primera vez sonó cansada, no solo molesta. No, ustedes se llevaron solos, yo solo dejé de taparlo, respondí. Ese mismo día, Andrés me escribió, oye, esto ya está llegando a gente de fuera, ten cuidado, y eso me confirmó que el efecto ya no estaba contenido dentro del condominio. Mientras tanto, Laura empezó a tomar distancia pública de Valeria, no la enfrentó, pero dejó de incluirla, dejó de respaldarla, y en ese grupo, eso era prácticamente una expulsión silenciosa. Paula directamente dejó de responderle mensajes, y Sergio desapareció por completo del radar social, lo cual solo empeoró todo. Pero el golpe más fuerte llegó cuando Camila pasó por el apartamento a recoger algunas cosas que Sergio tenía ahí, no cruzó palabra con Valeria, solo la miró una vez, con una mezcla de decepción y algo más frío. No eras así, o eso creía, dijo antes de irse, y esa frase se quedó flotando en el aire mucho después de que cerró la puerta. Valeria no respondió, pero su expresión cambió, ya no era control, era desgaste. Aún así, sabía que no todo estaba terminado. Cuando alguien como ella pierde tanto en tan poco tiempo, no se queda quieta, busca una última forma de recuperar algo, lo que sea. Esa última reacción llegó más rápido de lo que esperaba, pero no como un ataque frontal, fue más calculada. Esa noche, mientras revisaba correos del trabajo, me llegó una notificación interna de recursos humanos pidiéndome una reunión urgente a la mañana siguiente. El asunto era ambiguo, pero el tono no lo era. Al principio pensé que era coincidencia, hasta que abrí el adjunto, una queja anónima sobre conductas invasivas y poco éticas fuera del entorno laboral que podrían afectar la reputación de la empresa, acompañada de algunas de las mismas capturas que Valeria había mostrado, pero editadas, recortadas, sacadas de contexto. Me quedé mirando la pantalla unos segundos, procesando lo obvio, había decidido golpear donde realmente podía hacer daño. Cuando levanté la vista, Valeria estaba apoyada en la puerta, observándome. Te dije que esto no se quedaba aquí, soltó, sin rastro de duda. Exhalé lento. ¿En serio crees que esto te ayuda?, pregunté, más curioso que molesto. Se encogió de hombros.
No necesito ganar, solo necesito que no ganes tú, respondió, y ahí entendí que ya no estaba jugando a limpiar su imagen, sino a arrastrarme con ella. Esa noche casi no dormí, no por miedo, sino porque tenía que reorganizar todo otra vez. Mis pruebas servían en lo social, pero en lo laboral necesitaba otra cosa: contexto, legitimidad, coherencia. A la mañana siguiente, antes de ir a la reunión, llamé a Andrés. Necesito que me respaldes en algo, le dije, y aunque dudó, aceptó escuchar. En la oficina, la reunión fue directa. Nos preocupa el posible impacto reputacional, dijo una de las personas de recursos humanos, mostrándome las capturas. No negué nada. Sí, investigué una situación personal que me estaba afectando directamente, respondí, y sí, cometí errores en cómo lo hice, pero lo que ven ahí está incompleto. Saqué entonces el archivo completo, la línea de tiempo, los registros, todo ordenado. Esto es el contexto que falta, añadí. Hubo silencio mientras revisaban. No sabía cómo iba a terminar esa parte, pero si tenía claro algo, si lograba sostenerme aquí, lo demás terminaría de caer por su propio peso. Y si no, todo lo que había hecho hasta ahora podía venirse abajo en cuestión de días. La reunión no terminó con una victoria clara, pero tampoco con una caída. Revisaron todo en silencio durante varios minutos que se sintieron eternos, haciendo preguntas puntuales más que acusaciones. Aquí hay contexto, y también hay límites que cruzaste, dijo finalmente uno de ellos, señalando mis accesos y revisiones. Asentí. No lo niego, respondí, manteniendo el tono firme. Pero tampoco voy a aceptar que se use información manipulada para dejarme como el único responsable. Andrés intervino en ese momento, algo que no esperaba del todo. Yo ayudé a organizar esos datos, dijo, respaldando la coherencia de la línea de tiempo, y lo que muestra es consistente. Ese detalle inclinó la balanza lo suficiente. Esto se queda como un asunto personal que escaló más de lo debido, concluyeron, no habrá sanción formal, pero te recomendamos separar completamente ese entorno de tu trabajo. No era perfecto, pero era suficiente, no perdí mi empleo, y eso era lo único que Valeria podía realmente arrebatarme en ese punto. Cuando salí del edificio, tenía varios mensajes, ninguno de ella. En cambio, había uno de Laura: ya no es sostenible que Valeria siga en el grupo, corto, directo, sin adornos. Otro de Paula: lo siento, no debí quedarme callada, y uno de Camila que no esperaba: gracias por mostrarme la verdad, aunque doliera. Me quedé un momento mirando la pantalla antes de subir al carro, procesando que el efecto ya era irreversible. Al llegar al condominio, el ambiente era distinto, más frío, más distante, nadie decía nada abiertamente, pero la ausencia de Valeria en la terraza esa noche lo decía todo. Cuando entré al apartamento, ella estaba sentada en silencio, sin celular, sin distracciones. ¿Perdiste el trabajo?, preguntó sin mirarme. No, respondí. Levantó la vista lentamente, y por primera vez no había enojo, ni control, solo una mezcla de cansancio y algo cercano a la derrota. Entonces ya está, no, murmuró. Me quedé de pie unos segundos antes de responder. Para mí, sí. No hubo discusión, no hubo cierre dramático, solo una realidad incómoda cayendo en su lugar. Pero incluso en ese momento, sabía que faltaba algo más, no un golpe, sino una consecuencia final que dejara claro que esto no era solo un episodio pasajero. Actualización: han pasado algunas semanas desde que todo explotó, y escribo esto porque varios preguntaron en qué terminó realmente todo, y porque, siendo honesto, ni yo esperaba que las consecuencias se acomodaran así. Valeria ya no vive en el condominio, no fue una expulsión formal, pero entre la presión social, la distancia de Laura y el rechazo abierto de Camila, quedarse era insostenible. Se fue por decisión propia, aunque todos saben lo que significa eso aquí. Sergio intentó volver un par de veces, pero nadie lo recibió igual, sin grupo, sin respaldo, terminó desapareciendo por completo del círculo. Paula, por otro lado, se acercó a disculparse de verdad, no cambia lo que hizo, pero al menos dejó de esconderse detrás de otros. Laura hizo lo que siempre hace, reorganizó el grupo sin decirlo explícitamente, y Valeria simplemente dejó de existir en ese mapa social. En cuanto a mí, me mudé poco después, no por huir, sino porque ya no tenía sentido quedarme en un lugar donde todo estaba ligado a lo que pasó. En el trabajo, las cosas se estabilizaron, no volví a tocar el tema y nadie más lo hizo tampoco.
Andrés, irónicamente, terminó siendo de las pocas personas con las que mantuve contacto real después de todo esto. ¿Valió la pena? No en la forma en que uno imagina una victoria. No hay satisfacción perfecta, no hay momento épico donde todo se siente cerrado, pero hay algo más concreto, ya no soy el tipo del que se reían, ya no estoy atrapado en una dinámica donde mi silencio sostenía las mentiras de otros. La última vez que hablé con Valeria fue breve. ¿Esto te hizo sentir mejor?, preguntó. La pensé un segundo antes de responder. No, pero era necesario, le dije, y esa fue la única verdad que importaba. Al final, no destruí su vida, solo dejé de sostenerla, y el resto se cayó solo. Y si algo aprendí de todo esto, es que el verdadero error no fue su traición, fue haber permitido que se volviera una costumbre frente a todos.